buenas tardes a todos y a todas. Son las 13:30 del mediodía, así que damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de fecha 25 de junio de 2025. Comenzaríamos la sesión por el primer punto del orden del día de la convocatoria, que ha sido remitida a la Corporación. La aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 30 de abril del 2025. El acta se ha remitido a los corporativos junto con la convocatoria de la sesión. ¿Hay alguna observación a la misma? No. Sí, se han realizado una serie de observaciones, ¿no? ¿La reproduzco o la reproduce usted? No. Bien. Respecto a una contestación de la quinta pregunta, se hace constar que el alcalde y el concejal José María Cabana niegan que estuviera o existiera la señal de prohibido el paso a camiones de 10 toneladas en la entrada de la carretera municipal hacia Bordedo desde la carretera CL 620. Respecto a una contestación en la séptima pregunta, la contestación literal del concejal es que lo que antes valía ahora no vale, que existe un informe de un empleado municipal en un sentido y ahora no puede ser reinterpretado. Y respecto a una contestación de la sexta pregunta, manifiesta que se anunciaron en las redes de información municipal que existía un proyecto de mejora de la CL 629 y no hay nada. Por parte del Grupo Bormena no hay observaciones. Incorporando esas modificaciones al acta, sometemos su aprobación a votación. Grupo Mixto, Sí. Grupo Socialista, Grupo Bormena a favor. De acuerdo, resuelto este primer punto del orden del día, pasaríamos al siguiente punto de la parte resolutiva en el ámbito del territorio, con el punto 2 del orden del día. Es el expediente 1277/2022 sobre modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en parcela sita en la calle Miguel de Cervantes, número 20 de la localidad de Villasana de Mena, solicitada por don Mario Hernández Ruiz Gómez. Este expediente se trató ayer en la Comisión Informativa de Territorio del 24 de junio, cuenta con los respectivos informes tanto del área de urbanismo como del secretario. Se encuentra debatido y dictaminado por dicha comisión, por lo cual pasamos a la lectura del extracto de dicho dictamen. Bueno, en este expediente el extracto del dictamen es que, una vez concluidas las intervenciones, la comisión acuerda mediante votación ordinaria por unanimidad de los 5 representantes elevar al pleno de la corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el documento corregido de modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en Villasana de Mena, promovida por don Mario Hernández Ruiz Gómez para modificación de la delimitación del suelo urbano y clasificar como suelo urbano consolidado 900 metros cuadrados de una parcela concreta situada en la calle Miguel de Cervantes número 20 dentro de un sector clasificado como suelo urbanizable residencial sur 07. Y segundo, remitir nuevamente el expediente debidamente diligenciado a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Delegación Territorial de Grupos de la Junta de Castilla y León a los efectos de su aprobación definitiva. ¿Los grupos quieren hacer alguna intervención? Grupo No. Mixto, Grupo Socialista, Grupo Bormena tampoco, entonces pasamos a la votación. Nos ratificamos a favor. Grupo Socialista también y Grupo Bormena también. Pasamos entonces al punto 3 del orden del día, el expediente número 946/2024. María Carmen Peñas solicita modificación puntual de las normas urbanísticas municipales del Valle de Mena en Cadagua. Al igual que el anterior y que todos los de este punto de territorio, este expediente pasó por la Comisión Informativa de Urbanismo, se encuentra debatido y dictaminado, por lo que leemos el dictamen. En este caso, el acuerdo de la comisión, mediante votación ordinaria por unanimidad de los 5 representantes, elevar al pleno de la corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el documento de modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en Cadagua, promovida por doña María del Carmen Peñas, para eliminación del vial con fondo de saco en parcela de Cadagua, clasificado como suelo urbano consolidado, en los términos de la propuesta planteada. Y segundo, someter el expediente a un periodo de información pública mediante 2 meses, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, en la página web del Ayuntamiento, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. ¿Alguna intervención por parte de los grupos? Grupo Mixto, Grupo Socialista, Grupo Bormena. Votamos entonces, ¿se ratifican? A favor. Bormena a favor también. Pasaríamos entonces al punto 4 del orden del día, expediente
1371/2023, Miguel Ángel Alonso solicita modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en parcela 187, polígono 585, en ángulo de Mena. Igual que los anteriores, ha pasado por la Comisión Informativa de Territorio del día de ayer, cuenta con los informes preceptivos y se encuentra debatido y dictaminado, por lo que pasamos a la lectura del dictamen. En este expediente también se produce un acuerdo por unanimidad que es elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar inicialmente el documento corregido de modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en ángulo, promovido por don Miguel Ángel Alonso Villanueva, para que una superficie de la parcela 187 del polígono 585 de ángulo colindante a vía pública alcance la condición de suelo urbano residencial. Y segundo, someter el expediente a un periodo de información pública de 2 meses mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Ley de Urbanismo de Castilla y León. ¿Alguna intervención? No. ¿Se ratifica en el votado? ¿Grupo Sí, mixto? a favor. Socialista. A favor. Morena también a favor. Pasamos entonces al punto 5 del orden del día, expediente 354/2019. Marta Ortiz García solicita modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en Villasana de Mena. Al igual que los expedientes anteriores, pasó ayer por la Comisión Informativa, está debatido y dictaminado. Pasamos a la lectura del dictamen de la Comisión. En este caso también se dicta por unanimidad y se acuerda elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar provisionalmente la propuesta de modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en Villasana de Mena, instada por doña Marta Ortiz García, consistente en la inclusión de determinados terrenos en la categoría de suelo urbano consolidado de licencia directa. Y en segundo lugar, remitir el expediente debidamente diligenciado a la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente para su aprobación definitiva. ¿Alguna intervención? No. Vale, votamos o nos ratificamos. ¿Grupo mixto? Nos ratificamos. Grupo Socialista, a favor. Grupo Morena, a favor también. Pasamos entonces al punto 6 del orden del día, expediente 907/2022. Francisco Gómez solicita modificación puntual de las normas urbanísticas municipales en Villasana de Mena. Expediente también debatido y dictaminado por la Comisión Informativa del día de ayer, así que procedemos a la lectura del dictamen. Bien, en este caso el acuerdo se reduce también en votación ordinaria y se acuerda por 3 votos a favor, 1 de los representantes del Grupo Mixto y 2 del Grupo Formena, y la abstención de los 2 representantes del Grupo Socialista, elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar provisionalmente el documento corregido de modificación puntual de normas urbanísticas municipales en el barrio de Mercadillo, promovida por Construcciones Francisco Gómez, Seguridad Social Limitada, para la apertura de llaves. Y segundo, remitir el expediente debidamente diligenciado a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Delegación Territorial de Rus de la Junta de Castilla y León a los efectos de su aprobación definitiva. ¿Alguna intervención? Grupo Socialista, Grupo Morena tampoco. Nos ratificamos a favor. Grupo Socialista, abstención, Grupo Morena a favor. Pasamos entonces al punto 7 del orden del día, expediente 257/2022. Francisco Gómez solicita aprobación del plan parcial en Villasana de Mena, correspondiente al sector sur 08, afectado por la modificación anterior, expediente que también se encuentra debatido y dictaminado. Pasamos a la lectura del dictamen. En este caso, el sentido del dictamen es que, concluidas las intervenciones, la Comisión acuerda mediante votación ordinaria por 3 votos a favor, 1 de los representantes del Grupo Mixto y 2 de los representantes de Formena, y la abstención de los 2 representantes del Grupo Socialista, elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar provisionalmente el documento corregido, adaptado a los términos exigidos por el requerimiento de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de fecha 3 de enero de 2025, relativo al plan parcial sur 08, sitio de la localidad de Villasana de Mena, promovido por Construcciones Francisco Gómez, Social Limitada. Y segundo, remitir también el expediente debidamente diligenciado al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León a los efectos de su aprobación definitiva. ¿Alguna intervención? Nos ratificamos a favor. Grupo Socialista, abstención, Grupo Morena a favor. Pasamos entonces al punto 8 del orden del día, expediente 236/2024. María Teresa Orrantia solicita aprobación del plan parcial en Santecilla. Expediente referido al plan parcial del sector 31.4 en Santecilla también se encuentra debatido y dictaminado.
normativa, leemos el dictamen. En este caso, la Comisión acuerda también, mediante votación ordinaria, por 3 votos a favor, un representante del Grupo Mixto y 2 de Pormena, y la abstención de los 2 representantes del Grupo Socialista, llevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo, con un único punto que sería requerir al promotor del expediente la aportación de la siguiente documentación. Primero, el estudio acústico del ámbito exigido por el artículo 7 de la Ley 5/2009 de la Red de Castilla y León, ya recogido en el informe sectorial emitido por el Servicio de Transformación Digital de la Delegación Territorial de Grupos de la Junta de Castilla y León. Y el segundo punto sería exigirle también el documento adaptado al condicionado establecido por el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de fecha 4 de julio de 2024. ¿Alguna intervención? No. Visto, un poco. Participamos en lo votado. Sí, a Visto. favor. A favor. Abstención del Grupo Socialista, Grupo Pormena, a favor. Punto 9 del orden del día, expediente 684/2025. Contrato de prestación del servicio de transporte y recogida de residuos sólidos urbanos en el Valle de Mena, también debatido y dictaminado en el día de ayer. Leemos el dictamen. En este caso, el acuerdo se produce por unanimidad, de tal modo que la Comisión acuerda, mediante votación ordinaria por unanimidad de los 5 miembros, llevar al Pleno Corporativo la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación para la prestación del servicio de transporte y recogida de residuos sólidos urbanos en el Valle de Mena, incluyéndose en los pliegos de cláusulas administrativas particulares una variación en su apartado 17, criterios para la adjudicación del contrato, de tal modo que quede el apartado 17.1, criterios cuantificables automáticamente con una valoración de hasta 70 puntos, y el apartado 17.2, criterios cuya valoración depende en juicio de valor con una valoración de hasta 30 puntos. Segundo, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Boletín Oficial del Estado, o Boletín Oficial de la Provincia, el perfil del contratante y la sede electrónica del Ayuntamiento, anuncio de licitación para que, durante el plazo establecido desde la fecha de envío del contrato a la Comisión Europea, los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. Tercero, publicar los pliegos de contratación en el perfil del contratante y en la sede electrónica del Ayuntamiento a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y cuarto, publicar la composición de la mesa de contratación en el perfil de contratante y en la sede electrónica del Ayuntamiento con una antelación mínima de 7 días con respecto a la reunión que va a celebrarse para la calificación de la documentación. De acuerdo. ¿Alguna intervención? No. Visto. Grupo Socialista, Grupo Pormena. Sí, bueno, quería presentar los puntos principales del contrato. Buenos días, señor alcalde, señores y señores concejales. Comparezco en este pleno para presentar la propuesta de licitación del nuevo contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio de Valle de Mena. Un contrato esencial que garantiza no solo el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, un contrato esencial que garantiza no solo el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, sino también la prestación eficaz, ambientalmente responsable y socialmente justa de este servicio público imprescindible. De acuerdo con la Ley 7/1985 de base del régimen local y la más reciente Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para economía circular, la recogida de residuos es una competencia obligatoria para todos los municipios. El Ayuntamiento no dispone de medios personales ni técnicos para prestarlo directamente, como queda reflejado en el expediente previo. Por lo tanto, como establece la normativa, optamos por una gestión externalizada, con plena garantía técnica, jurídica y administrativa, y amparado por el artículo 28 de la Ley de Contratos del Servicio Público, LCS. El contrato tiene por objeto la recogida domiciliaria de la fracción resto de residuos sólidos urbanos, su transporte hasta la planta de transferencia de Mena de Pomar, la limpieza y desinfección de contenedores y la realización de tareas complementarias, incluyendo la recogida de residuos asimilables a domiciliarios en comercios, mercados o oficinas, instalaciones públicas y limpieza viarias. El presupuesto total para 10 años es de 2.148.833
incluido. El presupuesto anual sería de 214.838,30 euros y será financiado con fondos propios municipales. La duración del contrato será de 10 años, conforme al artículo 20.9 de la LCSP, necesario para la amortización, para amortizar la inversión inicial del vehículo y maquinaria. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto ordinario y sujeto a regulación armonizada por superar el umbral legal de los 2 millones de euros. El órgano de contratación competente es el pleno del ayuntamiento y toda la documentación y el proceso se van a publicar en la plataforma de contratación del sector público. Hay un total de 100 puntos, o sea, el total de puntos que se propunta el contrato va a ser de 100. Los criterios objetivos automáticos tendrán una valoración de hasta 70 puntos por mejor oferta económica valorada con fórmula proporcional. Y por los criterios técnicos tendrán hasta 30 puntos. La solvencia exigida económica, el volumen de negocio mínimo debe ser de 1,5 veces el valor contratado sin IVA, y de la técnica, la experiencia de la empresa en contratos similares en municipios de más de 4.300 habitantes, que es aproximadamente los que tienen ahora mismo en Valladolid. En cuanto a medios materiales y técnicos, se exige un camión compactador nuevo de carga tasera de 18 toneladas que revertirá el ayuntamiento tras la finalización del contrato. Además de vehículos de apoyo, maquinaria auxiliar y herramientas. El contratista deberá emitir informes trimestrales y una memoria anual del servicio. El ayuntamiento tendrá acceso a instalaciones, vehículos, sistemas y documentación, incluyendo pesajes, rutas y partes de trabajo. Y las penalidades o las multas por incumplimiento se caracterizarán como leves, graves o muy graves. Las leves tendrán hasta un 3% del valor del contrato, las graves hasta un 6% del valor del contrato y las muy graves hasta un 10%, incluso la resolución del contrato. Esta licitación ha sido cuidadosamente elaborada para asegurar un servicio público esencial con criterios de eficiencia, legalidad, sostenibilidad, calidad técnica y compromiso social, y el contrato promueve un modelo moderno, profesional y sujeto al control público riguroso. Agradecer vuestro apoyo, el apoyo a la oposición a esta propuesta en el día de ayer en la comisión informativa. Muchas gracias. Procedemos a la votación. Perdón, ¿Grupo Mixto? A favor. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Comena? Pasaríamos entonces al punto número 10, dentro de la parte resolutiva, expediente 74-2025, designación de fiestas locales para el año 2026. Como es sabido, las comunidades autónomas, dentro del límite anual de 14 días festivos, de los cuales 2 serán locales, pueden señalar aquellas fiestas que por su tradición les sean propias. La Junta de Castilla y León ha definido ya los 12 festivos para la comunidad autónoma y nos toca ahora a nosotros aprobar los festivos locales de cara a su comunicación a la Junta de Castilla y León. Las jornadas que se proponen como festivas se mantienen inalteradas con respecto a años anteriores. Serían el 8 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Cantonal, y el 13 de junio, festividad de San Antonio. ¿Alguna intervención, Grupo Mixto? No. Grupo Socialista. Grupo Colmena. Pues votamos entonces a favor. A favor. A favor. Grupo Colmena a favor también. Vale, pues finalizada la parte resolutiva del Pleno, pasaríamos a la segunda parte de control y fiscalización de los órganos de la Corporación Municipal, cuyo punto 1 es la dación de cuentas de decretos de alcaldía de los meses de mayo y junio de 2025. La información de los decretos de alcaldía de estos meses ha sido puesta a disposición con anterioridad a la sesión a todos los corporativos. Para su toma de conocimiento se dan por enterados, Grupo Mixto, Nos damos. Grupo Socialista, Grupo Colmena, también. En el punto 2, dación de cuenta del estado de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2025, la información detallada del estado de ejecución del primer
trimestre se ha puesto a disposición también de los corporativos. ¿Se han por enterados un poquito? Nos damos por enterados. Vamos a hacer esta. Mena, también. Y por último, en el punto 3, por último, no, por penúltimo, dación de cuenta del PMP del primer trimestre de 2025. La información del PMP del primer trimestre del 25 ha sido puesta a disposición con anterioridad a la sesión a los grupos. Se han por enterados un poquito. Grupo Socialista, Grupo Pormena, nos damos por enterados. Entonces pasaríamos ahora sí al último punto del orden del día, el punto 4 de ruegos y preguntas. Empezamos respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes del pleno anterior. La primera con respecto a las instalaciones solares de autoconsumo. Al respecto de este proyecto, del que ya se dio información en un pleno anterior, reiterar lo siguiente. Como seguro conocen los integrantes de la oposición, en este expediente no constaba proyecto para estas intervenciones. Lo único de lo que disponíamos en el interior del expediente era de las resoluciones habidas para los 13 lotes aprobados por la Junta de Castilla y León con fondos del PRTR. Unos lotes que suponían una inversión total para el Ayuntamiento Municipal de 507.029,75 euros y para los que había una concesión sumando las 13 resoluciones de 247.195 euros, algo menos del 50%. Y en los presupuestos constaba una partida de 233.436,62 euros, también por debajo de la mitad de lo que suponía la inversión en estos proyectos. Aún así, decidimos abordar las instalaciones previstas y para las que se contaba con subvención, y para eso nos reunimos con la empresa encargada por la corporación anterior para la elaboración de dichas solicitudes. Y cuando nos sentamos con ellas, lo primero que nos indica la empresa es que, bueno, que las solicitudes se hicieron tratando de llegar al máximo de instalaciones, lo cual me parece lo más inteligente sin duda, pero que no se disponía de la información que a lo mejor se hubiese requerido para hacer el planteamiento de manera más adecuada. Cuando nos sentamos a valorar si se podían o no abordar las intervenciones, pusimos en conocimiento que los 11 lotes que no estaban ubicados en Villasana no disponían de cubiertas, no había edificios asociados al CUPS, al contrato de Iberdrola, en los que se pudiese realizar la instalación de dichas placas solares. En concreto, de los 13 sí que había cubiertas en los 2 de Villasana, una es en el tejado del polideportivo y otra en la escuela, en el colegio público, en el CEIP Nuestra Señora de las Altices, y las otras 13 que eran en diferentes depuradoras, potabilizadoras o puntos de extracción de agua. No se disponía de esos espacios, como ya se comentó en un pleno. Por parte de la oposición se nos manifestó que sí existían, pero no hemos sido capaces, ni luego se nos facilitó la información exacta de cuáles podían ser esas parcelas. Se valoró la ubicación de los paneles más alejadas de las instalaciones, pero la empresa que redactó las solicitudes nos dijo que eso no era factible porque eran instalaciones que no eran colectivas como la del colegio, que sí que da servicio a todos los edificios municipales, sino que estaban solicitadas como instalaciones individuales, y las instalaciones individuales tienen que estar ubicadas para conectar directamente al CUPS, al contrato de Iberdrola al que va asociada esa instalación. Por ello nos vimos un poco en la necesidad de sí abordar las 2 de Villasana, que es lo que se ha ejecutado. Estamos ahora en la fase de certificación y justificación de las mismas, pero desestimar la posibilidad de abordar el resto de inversiones que estaban previstas. A mayores, informar que en esta subvención, pues bueno, con motivo de que a lo mejor se tuvo que preparar en menos tiempo del deseado, ya sabemos todos cómo son las convocatorias de las subvenciones, el plazo siempre es muy justo. No se analizó no solo las cubiertas en las que colocar las placas, sino que tampoco se analizó los puntos de enganche a red, los de vertido. Eso ha supuesto que, por ejemplo, por encima de la instalación de las placas solares en ambas ubicaciones haya habido que hacer, a petición de Iberdrola, inversiones de en torno a los 6.100 euros en las 2 ubicaciones para colocar o adecuar los cuadros de vertido de la instalación de placas a la red de suministro. No obstante, bueno, confiamos en que con el tiempo de estas inversiones se vean
se vean recuperadas gracias al ahorro energético, de consumo energético que nos puedan suponer. Por tanto, se han ejecutado inversiones que estaban previstas en torno a los 70.000 euros por 55.000, porque la licitación salió a la baja, y la ayuda, como se da por potencia instalada y no por gasto, estimamos, estamos pendientes de la resolución final, que ronde los 45.000 euros. ¿De acuerdo? Las dos instalaciones que se han abordado, además, contamos con que son las dos que tenían mayor porcentaje de subvención adjudicada, un 65%. Con respecto a la segunda pregunta, la de Sandamendi, al respecto de la aprobación de las 10 viviendas en el barrio de Cerezo, a la constructora Sandamendi, aclarar simplemente con respecto a la formulación de la consulta que en realidad no se han aprobado las 10 viviendas, sino que lo que se ha aprobado es el proyecto de urbanización, aunque eso viene menos a cuento, es una cuestión meramente de léxico, pero sí decir que nos tomamos muy en serio la comunicación de que atendiésemos a un convenio que se había firmado con la promotora para garantizar la suficiencia hídrica de las nuevas viviendas en esa zona. Aquí, después de analizar la documentación obrante en el ayuntamiento, me cabe una duda, que es si el proyecto de ejecución que se planteaba en el convenio con Sandamendi, redactado por Javier Ramos por valor de 165.000 euros aproximadamente, se llegó a licitar y ejecutar, porque somos plenamente conscientes de que hay una tubería que une... Bueno, por explicar un poquito, el convenio lo que preveía es que en Villasana se había previsto entre estas zonas en el barrio de Cerezo, el Sur 07, promovido por Burgonor, y el Sur 06, por una junta de compensación, se iban a construir, o se preveía la construcción en Villasana de en torno a 500 viviendas, y con buen criterio la corporación anterior entendía que tocaba dar solución porque el agua en Villasana es escasa. Desde ese punto de vista se firma un convenio con Sandamendi por la que el ayuntamiento se compromete a ejecutar la obra de conexión de las plantas potabilizadoras del entorno de Villanueva con el depósito regulador de Villasana. Porque tal y como indicaba el concejal de Medio Ambiente anterior, los 9,4 litros que se supone que entran en el depósito regulador de Villasana provenientes del arroyo de Siones no eran suficientes para garantizar la demanda que había, y había ocasiones puntuales en verano en las que el consumo, o sea, en que el día a día el nivel del depósito bajaba, con lo cual no se conseguía mantener, ni siquiera con la entrada de agua durante la noche. Entonces tocaba suplementar a través de un bombeo de las captaciones que hay en el río Cadagua. Entonces, de esos 165.000 euros, Sandamendi debía de aportar 77.309,70 euros. Nuestra duda, porque no hemos encontrado la licitación, es si esto realmente se licitó, se adjudicó, o sea, ejecutado está porque los fontaneros realizan el cambio del bombeo del depósito de medianas al depósito regulador, pero no somos conscientes de si esta obra se llegó a ejecutar. Entiendo que es esta de la que estamos hablando. Y claro, eso nos arroja una nueva duda o una nueva cuestión, que es si el convenio establecía que el ayuntamiento disponía de 6 meses para iniciar esa obra y luego ejecutar, y Sandamendi de 12 para pagar, si se le reclamó a Sandamendi en su momento los 77.000 euros que tenían que abonar. No. Es lo que queda pendiente de ese convenio. Porque lo que establecía el convenio era eso, que en 12 meses, o sea, el ayuntamiento se comprometía a iniciar esas obras en 6 meses en base a ese proyecto, y había que reclamarlo, Sandamendi debía de pagar en 12 meses. Entonces, si esto no se hizo en el 2017, que sería cuando se acabarían aproximadamente las obras, claro, a nosotros ahora nos resulta difícil, y lo están analizando los servicios jurídicos, ver la posibilidad de reclamar esta inversión a Sandamendi, dado que el convenio repite y reitera de manera constante que esto tiene que estar realizado antes para que no se condicione el posible desarrollo urbanístico del Valle de Mena. Además, el ayuntamiento también se compromete a realizar inversiones en saneamiento y depuración, que esas correrían por su cuenta. Sin embargo, los 165, se repartían, como decía, entre Sandamendi y Burganor y la Junta de Compensación del 06. Y hasta ahí, si estamos en la posibilidad, o sea, si detectamos, o sea, si encontramos cómo se hizo esa licitación
si realmente se ejecutó y si el coste fue ese. Tendremos que ver si estamos en disposición de poder reclamar a Sandamendi que cobra los gastos oportunos. Sí, sí. Nada, respecto, bueno, no termino las preguntas que eran pendientes. No, vale. Sobre el autoconsumo, pues comentar que es un tema de actitud de las placas solares. Han ejecutado las más fáciles, las que tienen cubierta, obviamente, ya solo contaría, la del Colegio de Saltices y la del Polideportivo. Pero en el resto sí que existen estructuras metálicas y soluciones para su instalación. Y luego sí que había parcelas colindantes donde sí creíamos, desde nuestro criterio, que se podían instalar. Respecto al proyecto de urbanización regionalmente que estás comentando ahora, decir que no se ha desarrollado todavía, o sea, que el convenio no se ha podido desarrollar porque la urbanización no se ha desarrollado. O sea, era a posteriori una ampliación, otra ampliación. No, lo que pasa es que el convenio recoge 6 meses para la realización de las obras desde la firma del convenio, que está firmado, y 12 para el pago. No se subrogaba el cumplimiento del pago de la realización de la obra a que se desarrollase el plan parcial. No hace ninguna. Una ampliación era otro. Una ampliación. Sí, sí, ¿Hay era otro otra convenio? potabilizadora, sí, sí. El centro de la potabilizadora era. De la potabilizadora de Villanueva. Villanueva. El documento que nosotros tenemos habla de impulsión, de proyecto de impulsión, le digo porque el convenio está aquí y aparece literal, proyecto de impulsión desde potabilizadora al depósito regulador de Villasana de Mena. Este es el proyecto al que se vincula el convenio. Sí, efectivamente. Vale. Entonces no se ha realizado esta obra. Pues yo creo que sí está realizada, que se hizo un módulo más de 1.500 metros cúbicos. Sí, pero que iban por otra ampliación. Sí, vamos, es lo que iba. De hecho, seguimos teniendo problemas, digamos, ¿no? Para garantizar el suministro de agua, pues seguimos teniendo problemas y hay que estar todo el día bombeando. Bueno, en ese sentido, aunque venía para más adelante, decir que después del pleno anterior mantuvimos una reunión con los servicios municipales de aguas, con los fontaneros encargados de garantizar el suministro de agua, y nos decían que en absoluto, que este año se está bombeando exactamente lo mismo que en años anteriores, que en los 10 años anteriores, que el consumo viene siendo el mismo y que no se están bombeando más horas que en años anteriores. Vale, pues resuelto eso, ¿alguna pregunta que hemos visto? Sí, ya, no, voy a seguir yo con el tema del agua, ya que hemos empezado, que viene a relación también. En la convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2022, el anterior equipo municipal, el nuestro, incluyó una inversión de 13.512 euros para mejorar el depósito de abastecimiento de agua potable de Benamayor. Sin embargo, con la llegada del nuevo equipo municipal se renunció a esta subvención y 2 años después este depósito continúa vertiendo agua, que se sigue bombeando desde Villasana y que está colada y que se sigue perdiendo y se sigue sin mantener el depósito. Entonces la pregunta es clara, ¿no? Que ¿cuándo piensan abordar y solucionar este problema? Vale, le comento. La decisión que se tomó de no realizar la impermeabilización en aquel año y pasar una suplente es que cuando nos reunimos también con los fontaneros, estuvimos visitándolo allí, ellos nos dijeron que ahora mismo el depósito de Benamayor estaba perdiendo menos de lo que había perdido, por algún movimiento de tierras o por lo que fuese, estaba perdiendo menos agua, y que la impermeabilización ya se había realizado en una ocasión y que no era una solución definitiva. Entonces nos planteaban que si queríamos arreglar el problema, además, como todos sabemos, el depósito de Benamayor se encuentra ubicado en una parcela privada, lo ideal era construir un depósito nuevo unos metros más arriba en una parcela propiedad de la Junta Vecinal. Y así se hizo, se empezó a trabajar en la redacción de ese documento, ya se tiene, y ahora mismo el depósito de Benamayor está en fase de contratación, o sea que confiamos en que esté ejecutado en este año. ¿Ya se ha licitado? No lo hemos visto en el portal de contratación. Es un contrato menor. No, pues entonces, después va a ser va a ser un contrato menor, tiene que ser un depósito pequeño, digamos, el mismo volumen, ¿o se ha ampliado? Es igual, el mismo Bueno, pues sí, joder, pues que haciendo las viviendas debería ser, ¿no? Que no cree que de cara al futuro debería ampliarse las capacidades hídricas de Benamayor. Sin duda, si fuese Así necesario. tenemos los bombeos, vamos, porque ahora mismo está con el bombeo de Villasana.
Sí, lo que pasa es que el depósito de Menamayor ahora mismo no tiene problemas de abastecimiento, la localidad de Menamayor, con lo cual en ningún caso se hace ya preciso una ampliación, porque con el volumen de viviendas y consumo que tenía ahora mismo, con ese tamaño era perfectamente mantenido. Pero no tiene, ya acabo, pero no tiene problemas de abastecimiento porque se está reportando desde el bombeo de Villasana. Pero eso no es problema del Que depósito. a su vez está consumiendo cada vez más consumo las bombas, que por eso se intenta poner placas solares para evitar, para ahorrar a los vecinos el consumo de las facturas de la luz, que pueden aumentar pues, a miles de euros en verano. Hemos tenido 2 veranos muy buenos, esperemos que este también sea bastante, que no sea tan cálido, que podamos ahorrar, pero si viene muy cálido, pues los bomberos estarán a pleno rendimiento y ya verán cómo las facturas llegarán. Sí, el problema es que no es tanto el tamaño del depósito lo que condiciona eso en Menamayor, sino que el arroyo del que se coge el agua no da más de sí, entonces aunque la hagamos más grande no se va a llenar más y el bombeo va a tener que seguir existiendo, porque para llenar ese depósito hace falta que entre agua, y si no entra agua, da igual lo grande que sea el depósito que no habrá agua. Es que tengo que intervenir. Si le haces el depósito más grande, tienes más capacidad de almacenamiento. Entonces, por eso es para una traída que no se amplía, no aumenta el caudal, pero tiene más almacenamiento. Vamos, que paso se hace más grande. Sí, la primera semana. Bueno, luego yo tenía otra pregunta por aquí. Respecto a las obras de la calle La Isla y la calle Levato, en ambas se ha tenido que levantar el asfalto. Y bueno, pues el asfalto está considerado como un residuo peligroso y que tiene que ser gestionado correspondientemente. Hemos visto que muchos trozos de asfalto, ¿no?, han sido llevados a la parcela del Agua 5, donde se quiere hacer el parking de caravanas, y otros pues a una finca particular, para ciertos rellenos y tal. Entonces, bueno, no sé quién se ha encargado de controlar estos, porque si hay una partida de los proyectos y se ha certificado de gestión de residuos y luego se está enterrando o no se está gestionando como es debido, pues nos gustaría saber cómo se está gestionando y que si se están o no se está, digamos, gestionando bien o haciendo bien una valoración correcta. De acuerdo. Esto lo hemos hablado ya con la empresa, le hemos pedido la información al respecto y se la comunicaremos en el próximo pleno. Vale. Yo lo primero que tengo es un ruego. En septiembre del año pasado le solicitábamos formalmente la preservación y protección del potro de Herrar ubicado en Medianas, muestra de nuestro patrimonio demográfico y localizado por aquel entonces. En diciembre es cuando se les solicitó la inclusión de una partida presupuestaria para la restauración en el presupuesto de 2025. Se nos informó que estaba siendo considerado solicitar una subvención o una ayuda económica para esta restauración. Sin embargo, 6 meses después lo que nos encontramos es que el potro permanece completamente desprotegido, expuesto a la intemperie y sin cobertura alguna que lo resguarde frente a las condiciones climáticas. Por favor, adopten una solución urgente, protéjanlo, porque de continuar así, finalmente, cuando llegue la subvención, no quedará nada para restaurar. Y una pregunta, que en la Junta de Gobierno Local del 11 de abril, en su punto número 12, acordaron adjudicar mediante contrato menor de servicios una campaña audiovisual de promoción turística con el lema Mena Cromática, con un importe de 10.000 euros IVA excluido. ¿Podría explicarnos cómo considera que esta campaña impactará en el turismo del Valle de Mena? Y asimismo nos gustaría conocer el procedimiento seguido para la adjudicación de este contrato menor, dado que en el expediente administrativo no figura ninguna otra oferta ni ningún informe que lo motive. De acuerdo. Con respecto a esta campaña, nosotros estamos convencidos de que ahora mismo la promoción turística de un territorio pasa por la publicación de contenidos atractivos y a poder ser en formato vídeo en redes sociales. Es algo que se ha impuesto en el ámbito turístico frente a los modelos tradicionales del papel, asistencia a ferias o demás.
y conocíamos la experiencia de este tipo de campañas desarrolladas por parte del Centro de Desarrollo Rural de la comarca, Merindades, con gran éxito de aceptación por parte del público y con gran impacto a nivel de posibles visitantes al Valle de Mena. Como sabe, estas campañas son realmente complicadas y es importante contar con los mejores profesionales para ello. Entonces, desde ese punto de vista, esta contratación se hizo buscando a alguien que ofreciese las garantías. Estuvimos mirando varias campañas ofertadas por empresas de Burgos y concluimos que el proyecto más atractivo de lo que habíamos conocido era el que nos planteaban desde ICAICA, que es quien ha trabajado tanto para el Camino Olvidado como para el CEDER Merindades, y nos parecía que era un proyecto serio y formal y con garantías de éxito. Por eso se realizó la adjudicación a esta empresa. ¿Y esas otras propuestas que se estuvieron valorando, dónde están? Pues no hemos solicitado presupuestos a nuevas empresas, sino que lo que hemos hecho es analizar los trabajos que han realizado empresas como O2, y no recuerdo ahora el otro nombre, para Sodebur y el Ayuntamiento de Burgos, para ver si las propuestas que habían planteado también a Adecoar, de Lerma, entendíamos que eran del mismo nivel de calidad que la que sabíamos que podía ofertarnos ICAICA, y entendimos que no nos daban esas garantías. Entonces no tenemos presupuesto. No tenemos otros presupuestos, no. Como saben, no es obligatorio. Pero es aconsejable. Pero no es obligatorio. Pues por lo menos justificar la innecesariedad de esos presupuestos. Eso lo podemos hacer. Bien, por mi parte no hay nada más. Vale, pues como por Mena sí que tenemos un ruego, y es rogarle al Grupo Socialista en la medida de lo posible, mayor rigurosidad en las comunicaciones que hacen a la ciudadanía como resúmenes de los plenos, porque claro, da igual lo que pase aquí si luego lo que contamos tiene poco que ver con lo que ha sido la realidad, ¿no? Soy plenamente consciente de que los grandes partidos que trabajan a nivel nacional pues se guían por determinadas pautas en las que pues el todo vale es una estrategia que funciona, ¿no? Da igual lo que digamos, la cosa es repetirlo muchas veces que algo queda. Pero bueno, yo estoy convencido de que esto es política municipal y que es mucho más cercana, es más de personas, y que la estrategia de decir muchas veces lo mismo para que la gente piense que es una realidad no es la más adecuada. Y les pongo ejemplos concretos. Ustedes aseguran después del Pleno que en Junta de Gobierno Local del 14 de enero del 25 afirman que se aprueba un incremento del contrato con ONED para la recogida de residuos del 22%. Es que no es cierto, es que la realidad del acuerdo es iniciar expediente contradictorio, requiriendo a la empresa documentación que justifique su petición de ruptura sustancial de la economía de contrato. Es decir, no solo no se aprueba la propuesta, sino que se hace justamente lo contrario. Inciden en sus comunicaciones también en las 4 dedicaciones del equipo de gobierno. Yo sé que es más larga la cifra, pero es que no son 4, son 2,145. Una dedicación del alcalde al 100%, 50% del concejal de obras, un 37% de la concejala de pedanías y un 27,5% de la concejala de agricultura. ¿De acuerdo? No son 4 dedicaciones, son 4 personas dedicadas, cada una en un porcentaje de dedicación. Reiteran falta de transparencia. Yo, sinceramente, desde nuestro punto de vista, nunca el Ayuntamiento ha sido tan transparente. En menos de la mitad de la legislatura tenemos agendas públicas de alcalde y concejales, plenos retransmitidos en directo y diferido, portal de transparencia actualizado y en actualización, comunicación en redes sociales y WhatsApp, se responden los plenos a las preguntas de la oposición, al menos a todas las que se pueden responder. Se hacen plenos cada 2 meses en vez de cada 3. Bueno, nuestra intención es seguir mejorando en ese ámbito, pero vamos, que no apostamos por la transparencia me parece un poco excesivo. Indican que la respuesta del alcalde en el Pleno es que no hay ningún compromiso por parte de la Junta con la construcción del nuevo centro de salud. No. Lo que contesta el alcalde a la pregunta de si hay alguna respuesta sobre la finca es que no hay ninguna respuesta sobre la finca, sino que se está a la expectativa de que se inicie la cesión porque la finca la ven bien. ¿Compromiso por parte de la Junta? Existe el plan de necesidades, el plan funcional, y el compromiso de la Junta es firme con construir un nuevo centro de salud en el Valle de Mena.
esto ya es que me da hasta cosa repetirlo, porque insisten en que tenemos cerrado el punto limpio. Nos tenemos que repetir nuevamente. Lo que instalaron en Santecilla al final de la legislatura anterior no es un punto limpio, no cumple con los requisitos para esa catalogación por parte de la Junta. ¿Que lo queremos llamar así porque la gente lo entienda mejor? Perfecto, lo llamamos punto limpio, no hay ninguna pega, pero no es un punto limpio. Ojalá podamos tenerlo y sea lo antes posible, ¿no? Pero no es el caso. ¿Y por qué está cerrada esta instalación? Me reitero, está cerrada porque nos preocupa que en un momento dado haya una reclamación y dado que esta instalación se ubica en un suelo que no permitía que se instalase en él, pues preferimos tenerlo cerrada para evitar cualquier denuncia o reclamación por parte de vecino, alcalde pedáneo o demás. La instalación de esta instalación se tiene que ubicar en una zona regulada como equipamiento y este espacio es un espacio libre público y figuraba así en el proyecto de ejecución de este área de aportación. Hablaban también de falta de compromiso con la gestión del agua, bombeos a pleno rendimiento en abril, roturas importantes. Y nos lo dicen sin ponerse rojos. Pero si es que las roturas vienen de que no se ha mantenido ni se ha renovado la línea de distribución de abastecimiento de agua en el Valle de Mena desde hace años. Entonces, que nos acusen de que tardamos en repararlo, puedo entender, porque depende de nosotros. Pero que nos acusen de que es que hay muchas roturas, no doy crédito. De verdad que no deja de sorprenderme. Falta de compromiso con los presupuestos participativos en el apartado del programa CER. Precisamente nos lo dicen este año que hay 14.000 euros en el presupuesto municipal para ello y ya disponemos de protocolo de intervención y nos hemos reunido ya con una protectora de animales para la puesta en marcha del programa después del verano. No hicieron nada sobre este tema, no hicieron nada. Entonces, pues eso como primer ruego. Y como segundo ruego, me veo en la necesidad de reiterar este ruego, porque en mayo del 23, junto a la ministra Teresa Rivera, que se acercó a conocer el Valle de Mena, nos hablaban ustedes de 3 millones de inversión del Gobierno central en el Parque Fluvial del Cadagua y sobre todo algo que nos preocupa muchísimo a todos los habitantes de Villasana, de la depuradora. Hace ya un tiempo la Confederación Hidrográfica del Cantábrico daba la voz de alarma y nos llamaba para decirnos que este proyecto había quedado fuera de la adjudicación de los fondos del FRER, del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, al que optaba este proyecto. Algo que nos sorprende cuando hasta la ministra vino a hablarnos de él, que de repente no esté entre los objetivos prioritarios del Ministerio y del Gobierno central, no deja de sorprendernos o al menos llamarnos la atención. Nos pedía la propia CHC, dado que tenían el proyecto muy avanzado y habían hecho muchas gestiones, que intentásemos hacer la presión suficiente para intentar que se encontrasen fondos para este proyecto. Así lo hicimos ante el subdelegado del Gobierno y es lo que les venimos a rogar, que intenten que aparezca la financiación que había en el 23 y hoy no hay para este proyecto, porque es fundamental, sobre todo porque hay un cambio de gestión en la Confederación Hidrográfica, ha externalizado los servicios de control y es probable que nos gastemos en multas de falta de depuración en Villasana de Mena el dinero que cuesta la ejecución de todo este proyecto si no lo hacemos antes. No nos facilitan la financiación para poner una depuradora, pero de repente vienen a hacer controles mensuales o bimensuales de la calidad de las aguas de los vertidos con las consiguientes multas aparejadas, porque como todos sabemos, la depuradora no da abasto a gestionar todas las aguas de depuración de Villasana. Así que esos dos ruegos. ¿Podemos contestar? Sí. Le voy a contestar yo en un principio, si tiene a bien. Sí. Bueno, pues en primer lugar, creo que lo que falta aquí, en base a lo que dice usted, señor alcalde, sobre nuestras publicaciones, creo que no quiero acusarle de falta de cultura democrática, sino que la interpretación política de los presupuestos y de las acciones del equipo municipal son siempre susceptibles de interpretarlas políticamente, porque su verdad, como dice, que es que no es verdad o deja de ser verdad, eso no está basado
ningún hecho objetivo, sino que se puede interpretar de una manera o de otra. Nosotros creemos que no hay un compromiso firme de la Junta de Castilla y León, y no me voy a meter yo en esos puntos concretos, los dejo a mi compañero que tiene mayor información técnica, pero sí le diré, nosotros, eso no se corresponde ni a grandes partidos ni a pequeños partidos. La interpretación política de un hecho, eso no nos lo va a poder negar, eso no es un ruego, eso es una... quiere usted hacernos entender que es que no podemos decir lo que nosotros realmente pensamos. ¿Se está dando usted cuenta de lo grave de esa petición, señor alcalde? Yo creo que no. Yo creo que debería de tener un poquito más de consideración con la interpretación política, que usted afirma ser solo gestor, sí, pero es que está en un ayuntamiento, es usted, señor alcalde, y tiene que entender que la interpretación de otras personas es tan válida y tan verdad como la que usted pueda defender. Y eso es el enriquecimiento de un pueblo, que podamos decir nuestra opinión y ver los hechos de forma objetiva. Y ahora le paso con mi compañero porque quiere hacer puntualizaciones. Bueno, antes de darle el paso a su compañero, digo que efectivamente la interpretación política está completamente abierta. Pero cuando ustedes dicen que se aprueba un incremento de un contrato, que las dedicaciones son únicas, es que eso no está sujeto a interpretación, es un dato objetivo. Eso contesta mi compañera. Vale. Bueno, yo simplemente comentar que después de este monólogo o sermón que nos ha echado el alcalde a la oposición, pues no sé si el fondo es que está usted un poco acostumbrado a la crítica y no sabía dónde se metía, porque nosotros que llevamos aquí pocos años más, no tantos, pues hemos recibido críticas en redes sociales de todo tipo, por parte de la oposición, y sabíamos muchas veces que era todo mentira, pero bueno, en fin, hemos aguantado carros y carretas. Respecto a falta de transparencia, pues todavía quedan 2 comisiones sin convocar todavía. No se hace partícipe a la oposición de las decisiones del municipio. Se envía a la Junta de Gobierno también, pues un poco tarde, no es que sea más tarde, y más cosas. ¿Qué más tenemos por ahí que...? Bueno, acabamos de hablar ahora mismo, ¿no? La compañera ha hecho una pregunta sobre un contrato que se da directamente a un postor. Pues eso, si es falta de transparencia o no, pues no sé, pues siempre hay que tener pues más alternativas, ¿no? Sobre el agua que has comentado, ¿cuál era? Lo de las basuras, que dices, no quiero entrar en lo que hemos dicho, porque es que es todo cierto. Usted dice que no, pero es que es cierto. Lo de ONED es que está en la acta que se nos envió, lo puede comprobar, yo se la vuelvo a rebotar. Y luego se ha facturado 1.480, 1.580 euros al mes por el alquiler del camión. O sea, es que eso está ahí, que hemos visto los decretos, que se ha pagado. O sea, es que eso, decirnos que no. Luego, respecto, no está siendo tampoco, está manipulando, porque no está siendo fiel a la realidad en cuanto a lo de la edad de Villasana, porque usted estuvo también en campaña electoral y también se reunió con gente y tal, que presentaron alegaciones a ese proyecto. O sea, ya sabe usted que había alegaciones, y no sé si será ese el motivo por el echado atrás, yo espero que no, y que se siga valorando y ejecutarla cuanto antes, porque creemos que es un proyecto necesario y que impulsamos desde aquí, como todos los proyectos que llevan realizando ustedes, porque novedad poca hemos tenido. Sin más. Vale, al respecto de lo que dice, únicamente incidir en lo de ONED. Sé que usted hace referencia a que se ve en el acta, tengo el decreto aquí delante, que es literal. Lo que dice el decreto es que seguidamente se informa a la Junta de Gobierno del escrito presentado por la empresa concesionaria del servicio NET Iberia Soluciones, mediante el que solicitan iniciar los trámites preceptivos para una nueva licitación del servicio de recogida y transporte de residuos de dicho ayuntamiento y aprobar con efectos del 1 de diciembre de 2024 un incremento del 22% del precio actual del servicio hasta que el nuevo contrato que se licite sea formalizado. La Junta de Gobierno local queda enterada de acuerdo con unanimidad en votación ordinaria iniciar expediente contradictorio de modificación del contrato de transporte y recogida de basura, requiriendo a la empresa concesionaria del servicio la aportación de documentación acreditativa de la ruptura sustancial de la economía del contrato en los términos recogidos en el artículo 290 de la Ley de Contratos del Sector Público. Ese es el acuerdo. Sí, pues aprobar el contradictorio, ¿no? Del 23%, digamos. No, iniciar expediente contradictorio y solicitar justificación. Sí, pero si luego en las facturas de los decretos se está aprobando el incremento, pero es que tenemos que se está pagando. Es que ahí hay un error. Una cosa es el 22% sobre el valor del contrato y otra cosa es un acuerdo de asumir un coste de alquiler de un camión adicionalmente al contrato. Es que son cosas diferentes. Pero mira, por la falta de transparencia es lo que hace estas motivaciones, porque si usted hubiese convocado una comisión y hubiese explicado a la oposición que no hace falta convocar una comisión, pues lo hizo ahí en un café directamente, pues no llegaríamos a este punto. Sabe que no coincidimos mucho tomando café, no coincidimos mucho en el ayuntamiento.
Vale, pues sin más temas que tratar, damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias.